Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo reporte COVID para la región de Aysén, correspondiente a este lunes 26 de abril. Nos acompañan el doctor Franklin Fournier por parte del Servicio de Salud de Aysén y la Seremi Alejandra Valdebenito Torres. Muy buenas tardes a todos quienes se unen nuevamente a este reporte. Ya son las 2 de la tarde. El ministro acaba de entregar su reporte, así es que comentarles a cada uno de ustedes que la región de Aysén se presenta hoy lunes con 234 casos activos. En las últimas horas se han dado altas médicas correspondiente a 25 pacientes, 9 de la comuna de Coyhaique, 5 de Cisnes, 5 de Aysén, 4 de Cochrane y 2 de Chile Chico, con un acumulado en el año de pandemia de 4.979 casos entre confirmados por PCR, por antígeno y los notificados como probables, para que algunos medios, ¿verdad?, de la prensa vuelva a recordarlo. El caso probable es un caso positivo o notificado como positivo sin un PCR de por medio, solo y exclusivamente con la clínica médica, de acuerdo, ¿no es cierto?, a ciertos factores determinantes. En relación a la positividad para la región de Aysén, esta aumentó en la última semana epidemiológica del 3,5% al 5,8%, aumentó la positividad para la región de Aysén. En relación al avance del proceso de vacuna contra el COVID-19, comentarles que un 55% de la población ya tiene su primera dosis y un 44% de la población ha completado su esquema de vacunación, es decir, 35.432 personas de un universo de 80.000 como población objetivo han completado su dosis de vacuna. Sin embargo, en la población que hoy día, ¿no es cierto?, más nos preocupa y en la que hemos tratado de hacer énfasis en el proceso de vacunación, es decir, las personas mayores de 60 años, por un lado, solo el 78% ha avanzado en primera dosis y el 72% ha cumplido con su esquema completo de vacunación, y estamos hablando que faltan 3.700 personas, 3.760 personas mayores de 60 años que no han tenido ni siquiera una dosis de vacuna contra el COVID-19, siendo aquellas personas que no se han vacunado las que están hoy día haciendo uso de nuestras camas hospitalarias y de nuestras camas críticas, es decir, un porcentaje importante de ellas hoy se está infectando por COVID-19. A su vez, las personas mayores a 50 años, una cobertura que se implementó hace 2 semanas atrás, en donde la semana pasada se dio énfasis en poder vacunar a todos esos rezagados mayores de 50 años, ampliando 47 años, y esta semana ampliando la población objetivo a 45 años de edad, donde vamos a seguir insistiendo en esas personas mayores de 50 años. Hay 13.257 personas mayores de 50 años que no han tenido ninguna dosis de vacuna contra el COVID-19. 13.257 personas que no se han vacunado contra el COVID-19. Por favor, la única manera de poder seguir avanzando y contener esta pandemia es con la vacunación en nuestra población objetivo. En relación a las cuarentenas, hay 454 personas que se mantienen en cuarentena, de las cuales 304 corresponden a entre positivos y estrechos, y 150 personas que ingresaron a la región, han ingresado a la región sin PCR o con resultado de PCR pendiente. En relación a las residencias sanitarias, comentarle a ustedes que hay 70 personas que se encuentran haciendo uso de estas residencias para un aislamiento mucho más seguro y efectivo, de las cuales más del 50% es por ser positivo y solo un pequeño porcentaje es por ser contacto estrecho, lo cual, ¿no es cierto?, nos tiene bastante contentos en relación a la ocupación que han tenido
las residencias sanitarias en la última semana principalmente. En relación al estado de salud, comentarles que se encuentran 22 pacientes hospitalizados, de los cuales 14 se encuentran hospitalizados en medicina y 8 en la unidad de cuidados intensivos, de los cuales 7 están conectados en ventilación mecánica invasiva y uno de ellos en ventilación mecánica no invasiva. En relación a los casos positivos reportados durante el transcurso del día de ayer, informarle a ustedes que se registraron 21 nuevos casos por PCR, correspondientes a 15 de la comuna de Coyhaique, a 6 de la comuna de Aysén, y en relación a los casos probables, se notificaron 8 casos probables. Los casos probables, insisto, son casos positivos sin PCR por clínica o por ser, ¿no es cierto?, contacto estrecho con sintomatología sugerente de COVID-19. 8 casos probables, 6 de Coyhaique y 2 de Cisnes. Veamos las gráficas que tenemos para mostrar de acuerdo a la evaluación epidemiológica de la última semana, es decir, la semana que acabamos de vivir. Ahí podemos ver, ¿no es cierto?, la comuna de Coyhaique, cómo ha tenido un incremento en sus casos. Coyhaique ha aumentado en un 68% su número de casos cuando uno incluye además el día domingo, con una positividad que también ha ido en aumento del 3,2 al 3,8%. Esta es la razón por la cual el MinSal ha determinado retroceder a la comuna de Coyhaique a fase 2 a partir de este jueves a las 5 de la mañana, en donde hemos visto un aumento sostenido en las últimas semanas de casos y que se ha evidenciado, ¿no es cierto?, durante esta última semana epidemiológica con una positividad que, si bien es cierta, aún está en números azules, sí nos hace prever, ¿no es cierto?, que si no disminuimos los aforos y el desplazamiento, podríamos llegar a una cuarentena que queremos evitar. En relación a la próxima diapo o gráfico, perdón, en la comuna de Aysén, otra de las comunas que le toca retroceder a partir de este jueves a las 5 de la mañana a fase 2, podemos ver cómo la comuna de Aysén ha aumentado el número de casos en un 42%, con una positividad que también ha ido en aumento del 1,7 al 6,2%. Acá, ¿no es cierto?, predomina un brote laboral que termina siendo un brote comunitario en la comuna de Aysén y que ha costado contener. La siguiente lámina, podemos ver Chile Chico. Si bien es cierto, Chile Chico ha mantenido una sostenida disminución de casos, podemos ver que ha disminuido en un 37% su número de casos nuevos, con una positividad que también ha disminuido del 6,4 al 1%. El Ministerio de Salud nos está solicitando ser aún mucho más estricto en estos parámetros, en la evaluación de estos parámetros de avance y retroceso, razón por la cual, ¿no es cierto?, nos ha pedido una próxima evaluación para esta comuna, para ver si logran salir de la fase 2 en la que se encuentran. Esperamos que se mantenga esta disminución de casos de manera sostenida. Seguimos con la comuna de Cisnes. En la comuna de Cisnes tenemos 2 o 3 casos, si es que no me equivoco, pero principalmente el resto están todos localizados, los 45 casos, en la localidad de La Junta, una localidad que ha tenido un brote activo, un brote principalmente de tipo comunitario, en donde podemos ver que la situación, ¿no es cierto?, a pesar del retroceso a fase 2, sigue en aumento, y si incorporamos, ¿no es cierto?, los casos del día domingo, también, ¿no es cierto?, se logra ver de que se han mantenido bastante estables o con un discreto aumento aún, y todavía no hay descenso del número de casos para la comuna de Cisnes. De hecho, se logra ver ahí un discreto aumento incluso de un 13% en el número de casos. Cochrane ha aumentado considerablemente su número de casos. Sin embargo, también es importante informar que estos casos se deben principalmente a un brote en un campamento
de ejército, que involucra también, ¿no es cierto?, otro organismo de ejército, un brote que está cerrado, que está contenido y que está, ¿no es cierto?, monitoreado tanto por la autoridad sanitaria Seremi Salud Aysén, MinSal, como también por la autoridad sanitaria que ellos tienen como ejército. Ya contamos la semana pasada, ¿verdad? Ya lo informamos que un brote producto de uno de los profesionales que viene fuera de la región y que comienza a generar sintomatología al interior de su trabajo, siendo detectado y evaluado con PCR positivo, pero alcanzó a generar un contagio en su grupo de trabajo. Cochrane también retrocede a fase 2 a partir de este jueves a las 5 de la mañana. En relación a Guaytecas, Guaytecas ha sido un ejemplo de cómo ha ido disminuyendo sus casos en las 3 últimas semanas epidemiológicas. Guaytecas disminuyó tanto su positividad como su número de casos, lo que hace que el ministro, con 3 semanas ya de disminución de desplazamiento y 3 semanas que evidencian un retroceso en la incidencia de casos, avance a esta comuna a fase 2. A partir de este jueves también a las 5 de la mañana. La comuna de Río Ibáñez es otra comuna que ya lleva 2 semanas de una disminución del número de casos de manera exponencial, donde también disminuyeron en un 75% su número de casos y la positividad de Ibáñez bajó del 10% al 1%. Por lo tanto, felicitaciones a Ibáñez. Sin embargo, el ministro ha pedido observar por unos días más a la comuna para una próxima evaluación y para que el descenso o el control de la pandemia en la localidad de Castillo, principalmente, que es donde estaba alojada la restricción o la disminución de la fase, pueda marcar una tendencia a 3 semanas. Esas son las comunas que más destacan, por lo tanto hay 4 comunas que aumentan, en definitiva o en conclusión, su incidencia de casos. Coyhaique, Aysén, Cochrane y Cisnes son las comunas que más destacan el aumento de casos. Chilechico, Ibáñez y Guaytecas disminuyen su número de casos. Tortel, ¿no es cierto?, Higgins y Lago Verde continúan sin casos activos esas comunas. Eso es lo que les puedo comentar por ahora. Está el doctor Fournier. Nos escuchan una vez más. Tal como decía la Seremi, son 4 las comunas que han aumentado su incidencia de casos, pero también recordemos que dentro de estas comunas, en el caso como es de Cisne, corresponden a la localidad de La Junta, y la disminución importante de la comuna de Río Ibáñez corresponde a la localidad de Villa Cerro Castillo. Es donde se han presentado la disminución importante de casos en el caso de Cerro Castillo, y el aumento importante que se ha mantenido en la comuna de Cisnes corresponde a la localidad de La Junta. En ese sentido, y diciendo esto, es importante comentarles que no ha habido mucha colaboración de todas las personas en todas las localidades. Inclusive hubo una persona que salió positivo durante este fin de semana que se negó a dar cualquier tipo de información con respecto... ¿Me escuchan bien? ¿Ahí? Me dicen que se escuchaba bajito. A lo mejor estoy hablando muy bajo. Como les decía, lamentablemente nos hemos encontrado con la negativa de algunas personas que han salido positivos a entregar cualquier dato de sus contactos estrechos o la movilidad social que han tenido una vez que han sido notificados como positivos. Son pocas, afortunadamente. Han sido un par de personas solamente. Pero ese par de personas que se han negado rotundamente a dar cualquier tipo de información. Evidentemente eso no nos contribuye, chiquillos, a que podamos realizar un buen testeo, una buena trazabilidad y el adecuado aislamiento para los miembros de nuestra comunidad y poder ir avanzando en esta superación de la pandemia. ¿Ya? Les pido por favor colaboración. Si usted fue
contacto o estima que estuvo en cercanía con alguna de las personas que haya sido notificadas como caso positivo, por favor pónganse en contacto con su unidad de vigilancia local, con su centro de salud local, por favor, para que pueda aportar con los datos y poder tomar las medidas correspondientes posterior a la evaluación. ¿Ya? Eso, por favor, es de suma importancia. Recordemos que esto es una tarea de todos, no es una tarea solamente de salud, sino que aquí confluyen también toda la voluntad y todos los esfuerzos que podamos tener cada uno de nosotros como miembro de la comunidad. Con respecto al funcionamiento de nuestros laboratorios, se encuentran funcionando de manera adecuada. Tenemos más de 13.000 kits para el procesamiento de las tomas de muestras en ambos laboratorios. Por lo tanto, estamos súper bien abastecidos para poder dar cabida al testeo que se realiza en nuestra comunidad. Se ha aumentado también el testeo comunitario. Afortunadamente, las personas están accediendo a aquello. Obviamente, sumado también al test de antígenos que se toma, que es de resultado rápido. Las personas que habrán accedido a esto en las localidades donde lo tenemos implementado lo recordarán, que es un test que el resultado está en media hora a una hora máximo, el resultado si es positivo o negativo, pero que sirve solamente para personas con síntomas, no para personas asintomáticas. Entonces ahí tiene ciertas limitaciones, por lo tanto la PCR sigue siendo el mejor examen, además que tiene una sensibilidad y una especificidad también mejor que el test de antígeno, ¿ya? Eso para que todos lo sepamos. Con respecto al fin de semana, hubo una cantidad de casos bastante importante, ¿cierto? Las tres principales comunas que tienen casos activos son Coyhaique, Aysén, cada una con alrededor de 70, un poquito todo menos, 69, 68 tiene la comuna de Aysén. Y en el caso de Cisne ya un poco menos, pero no menos importante, que, repito, localizado en la localidad de La Junta, que tienen casi 50 casos también que están activos en este momento. Entre todos los casos activos, ¿cierto? Por PCR, por antígeno y como casos probables. Para ir al detalle de cada una de las localidades, en La Junta, en específico, tenemos 102 contactos estrechos para al día de hoy, posterior a las altas que se dieron, afortunadamente, se logró bajar de estos 50 que se habían dado durante el fin de semana, a 41 casos activos. Esto a primera hora en la mañana, les repito, nuestro reporte nosotros lo realizamos a contar de las 9:30 de la mañana, la reunión que nos reunimos con todos los equipos de toda la región, y en donde ellos dan cuenta de la situación de cada uno de las localidades. Y en La Junta, a primera hora de la mañana, teníamos 41 casos activos con 102 contactos estrechos. En Aysén, 70 casos activos con 152 contactos estrechos. En Cisnes, un caso activo, pero que está en residencia sanitaria, ¿ya? Con 17 contactos estrechos. En Chile Chico, en Cisnes como localidad me refiero. En Chile Chico, 4 casos activos con 7 contactos estrechos. Y en Cochrane, 3 casos activos civiles, ya que, como decía nuestra Seremi, el brote está localizado en dependencias e instituciones dependientes del ejército. Por lo tanto, la casi veintena de casos positivos del ejército, eso lo lleva su propia autoridad sanitaria, pero casos civiles en Cochrane son 3. Y eso ha dado 5 contactos estrechos, lo cual también da cuenta de que ha habido una movilidad bastante baja dentro de la comuna, o en la localidad de Cochrane, ya durante este último brote. En los sectores rurales ha disminuido de forma importante la cantidad de casos activos, pero seguimos teniendo 3 casos positivos o activos en Melinca con 15 contactos estrechos. En Balmaceda aparecieron 2 casos positivos. Valle Simpson 4, uno de ellos está hospitalizado lamentablemente. En Río Tranquilo también tenemos 2 casos positivos, también uno de ellos está hospitalizado lamentablemente. Y en Bañiguales 5 casos activos con 8 contactos estrechos. También hay ciertas localidades más rurales, como cercanas a Coyhaique Alto, en donde también se han encontrado personas que han dado positivo, que corresponden a la comuna de Coyhaique, ¿ya? Pero llama fuertemente a la preocupación el que tengamos personas contagiadas en distintas localidades, y eso obviamente da más riesgo a que vaya a descontrolarse esta situación. Todos ustedes saben, ha sido bastante
cubierto por nuestra prensa regional la situación frágil que tenemos de nuestro hospital regional, ya que tenemos una gran cantidad de hospitalizados en nuestra UCI y nuestra UTI, con una gran ocupación, no solamente de pacientes con coronavirus, sino también de enfermedades habituales, como también de accidentes automovilísticos, lesionados gravemente por riñas, lo habrán visto en las noticias durante los últimos días, y evidentemente eso hace ocupar camas críticas, muchos de ellos con ventilador. Solamente a modo de ejemplo, en el Hospital Regional Coyhaique, de estos 22 casos positivos, más 19 personas que estaban en espera de PCR como casos sospechosos, de estos 22 casos positivos y los 14 que se encuentran hospitalizados en medicina, 10 de estos están con requerimientos de oxígeno, ¿ya? 4 solamente están hasta el momento, hasta esa primera hora de la mañana, sin requerimiento de oxígeno. Y en el caso de los 8 pacientes que están en la UCI, 7 se encuentran con ventilación mecánica invasiva, 1 con ventilación mecánica no invasiva, pero todos están con requerimientos críticos. Y en el caso de los pacientes sin coronavirus, tenemos 4 que son no COVID, digamos, hospitalizados, más una sospecha, y 2 de estos están con ventilación mecánica invasiva, sin ser personas que estén afectadas hoy en día de coronavirus. El resto de las camas, tenemos 8 camas en medicina disponibles, 4 camas en cirugía, 5 camas en pensionado, queda una cama en la UTI, en la UCI no tenemos cupos, en la maternidad tenemos 2 camas, 14 camas en pediatría, lo cual evidentemente ustedes podrán comprender la fragilidad que tenemos como red asistencial. Durante este tiempo, por supuesto, y durante el fin de semana también, se han realizado todas las coordinaciones, como se han hecho desde siempre, por supuesto, pero aquí obviamente que hay un tema que es mucho más noticioso, digámoslo así, y por lo tanto se ha comunicado permanentemente esto, para el traslado de pacientes que puedan ser atendidos en otros centros asistenciales del país. En este caso, se han hecho coordinaciones con Punta Arenas para que pueda recibir, ya que Punta Arenas tiene camas disponibles. Comprenderán que no en todos los hospitales, no en todas las regiones hay camas disponibles para que podamos trasladar personas. Así como en algún momento nosotros recibimos también personas de Talcahuano, personas de Los Ángeles, personas de la Araucanía, etcétera, ya que todas las camas de cuidados críticos se manejan como una red integrada. Esto no solamente a raíz del coronavirus, lo repito, esto desde siempre la unidad de gestión centralizada de camas ya tiene bastante antigüedad y es una forma de poder optimizar los recursos, por supuesto. En el caso de Puerto Aysén, el paciente que estaba hospitalizado como positivo, lo recordarán de reportes anteriores, afortunadamente ya fue dado de alta, continuó hospitalizado, pero ya está sin el virus activo. Y tenemos camas para adultos, 5 camas para adultos, 3 camas para pacientes pediátricos. También es importante señalar que ha aumentado el requerimiento de horas de morbilidad o de asistencia médica en los distintos establecimientos. Afortunadamente se ha mantenido estable bajo el requerimiento de consultas por enfermedades respiratorias. Y lo que sí han sido reportadas por parte de nuestros profesionales y nuestros equipos clínicos de distintas localidades, especialmente en el norte de la región, la movilidad de personas que, debiendo estar en cuarentena, aprovechan esta libertad de desplazamiento que dan las fases para poder desplazarse a otras comunas debiendo estar en cuarentena, repito, y eso evidentemente que no contribuye en nada, chiquillos. Así que por favor les pido a la comunidad en general que nos colaboren en esto. Si usted sabe de alguien que deba guardar cuarentena, que sea contacto estrecho, que sea positivo y que intentando burlar su aislamiento, ayúdenos a convencer, ayúdenos a informar a las autoridades para que puedan hacer la fiscalización correspondiente. Eso es cuanto puedo informar con respecto a la red asistencial. Gracias, doctor. ¿Preguntas de la prensa? Sí, buenas tardes. Radio Las Nieves, Puerto Aysén. ¿Cómo ha seguido la situación en las comunas de Aysén y Huaytecas y en la localidad de La Junta,
en cuanto a casos e incidencia. Así también consulta por la vacunación anunciada para embarazadas. ¿Se va a comenzar a aplicar esto en la región de Aysén? Tal y como lo mencionaba en el reporte, hay 4 comunas que han aumentado considerablemente sus casos. Cochrane, Coyhaique, Aysén y Cisne, lo que hace que algunas de ellas, ¿verdad?, retrocedan a partir de este jueves, como lo son la comuna de Coyhaique, Aysén y Cochrane. En el caso de Cisne y la Junta se mantiene en la fase 2, sin embargo, el brote o el alza se ha mantenido, si bien es cierto, en mucha menor proporción que en las semanas anteriores, aún no es un brote que podamos decir que está contenido. Y esto, ¿no es cierto?, sumado a lo que mencionó el doctor Fournier recién, de la fragilidad de nuestra cama crítica y del alto índice de ocupación que han tenido durante esta semana, principalmente o nuevamente, en el cual se requirió un traslado aeromédico, tanto intercomunal, es decir, desde otras comunas como Cochrane hacia la localidad de Coyhaique o el Hospital Regional de Coyhaique, también se requirió ir descomprimiendo, descongestionando estas camas críticas con el traslado de pacientes hacia otras regiones del país, en este caso la región de Magallanes. En relación al proceso de inmunización de las embarazadas, efectivamente parte esta semana el proceso de vacuna para las embarazadas. El Programa Nacional de Inmunizaciones ha publicado un documento que es una guía que tiene los lineamientos técnicos en relación a qué tipo de vacunas se pueden inocular estas embarazadas, bajo qué concepto y cuáles son, ¿no es cierto?, aquellas embarazadas que en estas primeras semanas se van a vacunar. Y es así, ¿no es cierto?, y tomando en consideración las recomendaciones de la Sociedad Chilena de Infectología, además de la CABEI, que es el Comité Asesor de Vacunas y Estrategias en Inmunización, es que se ha decidido vacunar a las embarazadas a partir de las 16 semanas de gestación a través o con la vacuna Pfizer con 2 dosis de acuerdo a las instrucciones o las recomendaciones de Pfizer. Se escogió principalmente a las gestantes que tienen mayor riesgo, es decir, las gestantes que tienen patologías crónicas, las más comunes, la diabetes pregestacional, gestacional, síndrome hipertensivo del embarazo, algunos tratamientos inmunosupresores, enfermedades cardíacas, etcétera. En general, todas aquellas patologías que representan un alto riesgo obstétrico para que se puedan vacunar. Sumamente importante, en la página del Ministerio de Salud también aparece la hojita de la consejería que debe realizar, ¿no es cierto?, el equipo médico de matrona, en el cual se le representarán y se le entregarán, ¿no es cierto?, todos los pros y los contras de vacunarse contra el COVID-19 y en donde sea una decisión en conjunto, pero principalmente sea la gestante la que decida, de acuerdo a la evidencia entregada, la decisión de inmunizarse contra el COVID-19. La información entregada por el profesional de salud es clave en poder seguir avanzando en este proceso de vacuna. Eso es en general el proceso nuevo de inmunización o el nuevo grupo de inmunización, en este caso gestantes mayores a 16 años, principalmente con la vacuna Pfizer, que es la que ha mostrado al día de hoy evidencia en cuanto a inocuidad, pero principalmente en seguridad y eficacia de la vacuna contra el COVID-19 para la madre y el feto, o el niño por nacer. Doctor Fournier. Sí. ¿Algo que agregar? No, lo expuso bien. Perfecto. Usted. Luis, ¿otra pregunta? Radio Paraíso señala: en el último reporte se informó que la UCI no tiene más capacidad. ¿Hay alguna variación por estos días? ¿Han ingresado al hospital pacientes de otras regiones o se están derivando hacia otras zonas del país? ¿Y cuál es la ocupación de camas críticas en relación a la UTI y UCI? Es lo que mencionaba hace un momento. Como les decía, efectivamente durante el fin de semana fueron evacuados pacientes a otros centros asistenciales, en este caso específicamente a Punta Arenas, que tenían capacidad para poder recibir a nuestra gente. No se han recibido pacientes desde afuera, ya que hemos estado bastante apremiados con el tema de camas, con 1 o 2 camas disponibles, camas UCI disponibles y camas UTI también, en esa misma proporción, 1 a 2, no más que eso.
Y tal como hemos mencionado en ocasiones anteriores, en este momento tenemos habilitadas 20 camas para pacientes críticos. Recuerdan que antes habían 8 camas UCI y 6 camas UTI. Hoy en día tenemos 10 camas UTI y 10 camas UCI disponibles, más la posibilidad de poder aumentar estas camas de cuidados críticos, pero en las dependencias de los pabellones. Eso significa suspender todo tipo de cirugía y quedar solamente con un pabellón para poder resolver las urgencias, riesgo vital. Evidentemente que es una situación que no queremos que se llegue a presentar, ya que toda cirugía que se vaya presentando, que se vaya postergando, evidentemente también puede traer consecuencias que no sean las más adecuadas para la persona. Eso es lo que se está realizando. Como ustedes saben, además también se están abriendo espacios en el caso del Hospital Regional Coyhaique, arriba donde está las dependencias del ELEAM, para realizar policlínicos, para poder dar atención a las personas que tengan controles y no sigan siendo postergadas sus atenciones médicas, de que entendemos que todo esto puede desencadenar a futuro también con una urgencia. Lo mismo con todos los establecimientos de la red asistencial, tratando siempre de mantener el equilibrio entre lo que tenga que ver con el coronavirus, entre lo que tenga que ver con las otras patologías no de coronavirus y además, por supuesto, también los controles que sean habituales. Ese es un equilibrio difícil de establecer, como ustedes comprenderán, ya lo hemos mencionado varias veces. Los trabajadores son los mismos, están agotados. Hemos contratado todo lo que se puede contratar disponible en nuestra región e incluso traído gente de afuera, pero comprenderán que la situación en el resto del país es peor que la que tenemos nosotros acá en la región. Por lo tanto, está muy difícil hoy por hoy poder conseguir recursos humanos en salud para que pueda trabajar con nosotros. Eso es lo que estamos realizando. Y me quedó una parte de la pregunta, parece, don Luis. No, mencionó ya la consulta con respecto a la ocupación total de camas críticas en el hospital, vinculando UTI y UCI. Sí. Ya, perfecto. ¿Hay más preguntas? Radio Milenaria. Respecto de los casos probables de la comuna de Coyhaique, que son 607 hasta el día domingo, hemos visto que durante la semana anterior estos números no bajaron de 500 casos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo se están demorando en obtener los resultados de PCR en la región? Depende del laboratorio. ¿Ya? Tenemos distribuida el procesamiento de las PCRs por zona geográfica, ¿ya? Como una forma de poder establecer un orden y que no se nos atoche un solo laboratorio y el otro quede con capacidad disponible, ¿ya? En el caso del laboratorio SIGA de Puerto Aysén, ve toda la parte de la Aysén, por supuesto, y la zona norte del país, y en el caso del laboratorio Hospital Regional Coyhaique, toda la comuna de Coyhaique y la zona sur de nuestra región, de Coyhaique hacia el sur. Ahora, sin embargo, de todas maneras, todos los días el referente regional de laboratorios, don Hernán Barrientos, realiza todas las coordinaciones con los equipos de cada uno de estos laboratorios para poder derivar las muestras cuando se vea alguno de estos dos laboratorios muy apremiado con cantidad de muestras o cuando empiezan a quedar muestras en cola. ¿Ya? Eso es una tarea que se hace día a día. Además, también hay muchas muestras que dependen del momento del traslado. O sea, localidades alejadas, evidentemente la muestra no llega en un par de horas, se demora mucho más, de repente no hay movilización disponible para poder traerlas inmediatamente, se vienen al otro día y eso va ocasionando cierto retraso en algunas muestras. Es por eso que estamos implementando el test de antígeno en las localidades más aisladas. Ya se hizo en la zona sur, como ustedes saben, se hizo en Chilichico, se hizo en Melinca y también se realizó en la localidad de La Junta, ¿ya? Que son las localidades más aisladas y que requieren más desplazamiento de los vehículos para poder traer las muestras. Dicho eso, en el caso del laboratorio SIVA tenemos un 91% de muestras que son procesadas y cuyos resultados están obtenidos desde la toma de muestras en menos de 2 días. ¿Ya? En el caso del laboratorio regional Coyhaique, esa cifra lamentablemente es menor, es de un 36%, pero sin embargo el otro 50%, o sea, tenemos ya casi un 86-87% de las muestras que ingresan al laboratorio de biología molecular del Hospital Regional Coyhaique está entre el segundo o menos días, o sea, 2 o menos días. En el caso del laboratorio SIGA, como les decía, es menos de 2 días, el 91%. Y un 11%, casi 12%, suma más
al tercer día en el caso del laboratorio de biología molecular del Hospital Regional Coyhaique. Por lo tanto, si suman las cifras, tenemos aproximadamente un 97-98% de las muestras están en menos de 3 días. Esos son los datos que se manejan, que están actualizados al día domingo, al día de ayer, claro, al día de ayer, de la velocidad de procesamiento de las muestras en los laboratorios. Que repito, tiene que ver también con los tiempos de desplazamiento. O sea, desde que se toma la muestra en la persona, se le hace el aspirado, ¿cierto? Perdón, el torulado, hasta que ingresa y obtenemos el resultado. Por lo tanto, son varias variables las que influyen en esto. Evidentemente, estamos siempre tratando de solicitar coordinación con el intersector, ya si se mueve un vehículo del SAC, si se mueve un vehículo de la ONEMI de tal o determinado lugar, podamos estar al tanto nosotros para ver si tienen espacio y puedan transportar las muestras que requerimos que se muevan. Recordemos que lamentablemente las ambulancias no pueden transportar estas muestras, ya que las ambulancias tienen que estar disponibles en cada una de las localidades para alguna urgencia vital, y por lo tanto no corresponde que estemos moviendo ni EPP, ni toma de muestras, ni ninguna cosa. Tiene que estar disponible ahí por si sucede un accidente, sucede un infarto, un accidente vascular o cualquier otra urgencia que cualquiera de nuestros coterráneos pueda presentar en cada punto de la región. Diario El Divisadero consulta. Durante el mes de abril llevamos 719 contagios acumulados. En marzo fueron 587 y en febrero 670. Y la ocupación hospitalaria se ha visto al límite. Después de un año de pandemia, ¿hay alguna falla en la planificación desde la Seremi de Salud y el Servicio de Salud que permita que tengamos números tan altos de contagios y ocupación de camas críticas? ¿Existe alguna autocrítica desde el Servicio de Salud a la hora de, por ejemplo, no tener una capacidad hospitalaria más amplia después de haber vivido al menos 2 momentos críticos de ocupación de camas UCI en septiembre y enero pasado? ¿Contesto yo? La verdad es que... por favor, disculpe. No, doctor, parta usted de ahí. Yo veo mi Sí, parte. como les decía, nosotros aumentamos la capacidad de nuestras camas complejas. Recordemos que tenemos que tener tanto para coronavirus como para no coronavirus. En su momento se había, no sé si recordarán, en un principio se hablaron de poder ampliar a 22 camas, ¿se acuerdan? Hace ya hartos meses atrás, el año pasado, al principio, en abril, más o menos cuando estábamos hablando de este tema, a 22 camas. Pero también, lamentablemente, esto ha llevado a una gran ocupación de pacientes sin coronavirus. Se ha hecho eso y como le digo, las últimas opciones de poder instalar camas críticas en el Hospital Regional Coyhaique significa estar cerrando los pabellones, y eso evidentemente comprenderán ustedes que es una situación que estamos tratando de que no se genere. O sea, claro, hoy día podríamos decir no, tenemos más camas disponibles porque vamos a cerrar el pabellón, pero eso significa dejar sin ningún tipo de cirugía a nuestra gente, y es por eso que se están tomando las medidas de coordinación a través de la unidad de gestión centralizada de camas, para poder sacar a los pacientes y podamos seguir nosotros dando esa atención quirúrgica urgente que requiera nuestra población. Eso es lo que podemos realizar. Ahora, con respecto a la cantidad de contagios, yo comprendo que ha pasado ya 14 meses del inicio de todo esto, que estemos todos cabreados, que ya uno se va aburriendo, las mismas medidas de siempre, pero la verdad es que el contagio de esto se da por la interacción social que tenemos cada uno de nosotros con nuestras comunidades, con nuestros vecinos, con nuestras familias. En ese sentido, la verdad es que no podemos tener nosotros una enfermera, un carabinero o un funcionario de Seremi de Salud en cada una de las esquinas para que la gente no salga de sus casas. Esto, por eso lo hemos dicho desde siempre, requiere una colaboración conjunta entre todos nosotros. Nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible para tener las camas disponibles, para tener los equipos, para tener los kits de procesamiento, para tener cápsulas para poder evacuar personas de localidades aisladas, tener nuestras ambulancias mejor dotadas, tener equipamiento crítico, videolaringoscopios, ventiladores mecánicos de transporte. Recuerden ustedes que el gobierno regional nos aportó con miles de millones de pesos para aquello, pero el nivel de contagio individual evidentemente que depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros. Esta situación que les comentaba y que fue reportada formalmente al Servicio de Salud, en donde una de estas personas del fin de semana se negó a decir ningún nombre de con quién se había juntado durante el fin de semana y durante días anteriores, evidentemente que no contribuye. Con respecto a la implementación de mayor cantidad de camas, no es tan sencillo llegar a instalar una cama de UCI con ventilador. Tiene que tener
conexión a oxígeno, por lo tanto una red que ya tiene que estar previamente instalada, tiene que tener extracción de aire, las extracciones de aire, no sé si recordarán el caso de lo que ha sucedido con el hospital de Cochrane. Eso significa cerrar completamente el hospital y poder intervenir todo, paredes, techumbre, desarmar todo, instalar equipamientos que no están en Chile, por supuesto. Es complejo, no es fácil decir, ¿sabe qué? Vamos a cerrar toda cirugía, toda maternidad para poder instalar presión negativa y con eso instalar ventiladores. Significa cerrar la mitad del hospital, ¿sí? En términos prácticos. Por lo tanto, lo estamos haciendo con todas las locaciones, todas las salas de hospitalización que puedan tener esta capacidad y poder instalar de forma segura una cama UCI, porque hacerlo de otra forma sería ya una situación casi de guerra. Una situación totalmente parche y que pudiese no tener los cuidados más responsables para nuestra gente. En el caso del hospital de Puerto Aysén, lo mismo. Ustedes saben que en su momento instalamos también camas de cuidados especiales, que son como una UTI, para poder dar atención a los pacientes en esa localidad, pero sumado a todo esto que estoy mencionando, que tiene que ver con infraestructura, ¿cierto? En ventiladores, oxígeno, extracción de aire, se suma lo que mencionaba hace un momento: la capacidad de nuestra gente de poder cubrir, o sea, el recurso humano especializado, capacitado, con expertise para manejar pacientes de cuidados críticos. Y eso también, obviamente, es un limitante. Ahora, se ha hecho la distribución, se capacitó en su momento, por supuesto, como ustedes sabrán, pero hoy en día tenemos también una gran cantidad de personas con licencias médicas que hay que estar cubriendo, que hemos tenido que contratar gente que viene de afuera o haciendo redistribución de los distintos establecimientos que estaban haciendo otras funciones para poder ir cubriendo lo más crítico, en este caso el tema de las camas críticas y los cuidados más especializados. Y eso, no sé si respondí la pregunta finalmente, pero ese es el contexto bien sincero, como hemos tratado de hacer siempre durante estos reportes, por lo menos con todas las autoridades que a mí me ha tocado conversar. Hemos sido siempre bien transparentes en transmitir la información y cuál es nuestra realidad regional. Sí, la verdad es que creo que las palabras del doctor Fournier en definitiva demuestran el trabajo estoico que se ha realizado desde redes asistenciales, tanto, ¿no es cierto?, desde la gestión de camas a nivel regional, nacional, pero también, ¿no es cierto?, desde el cuidado de los pacientes que han requerido atención hospitalaria. A su vez, desde la autoridad sanitaria o desde la Seremi de Salud, los equipos técnicos han trabajado desde el día 1 y han instalado una verdadera muralla o una verdadera defensa a nivel regional, aun cuando somos una región que tiene un alto desplazamiento de personas de otras regiones en un país que tiene a más de 16 millones de chilenos o de residentes en Chile en cuarentena. Esto ha generado, ¿verdad?, que también y obviamente se genere un efecto en cadena y entre ellos que la región del Aysén aumente su tasa de contagio a pesar de todas las medidas o las limitantes que tenemos como región en relación a las medidas particulares como la PCR de ingreso, la cuarentena obligatoria del viajero, etcétera. Cada una de ellas nos han permitido contener la pandemia en la región de Aysén, hecho que ha sido visto, ¿no es cierto?, a través de los informes epidemiológicos, destacando nuevamente la región de Aysén en el último informe entregado por el Ministerio de Salud y también, ¿no es cierto?, por la prensa nacional y también, ¿no es cierto?, durante la semana pasada. Sin embargo, yo le quiero dar crédito al medio que nos consulta y efectivamente quizás a pesar de todo lo que hemos hecho a través de redes asistenciales y a través, ¿no es cierto?, de los equipos técnicos de la Seremi de Salud, quizás la gran autocrítica, principalmente desde la autoridad sanitaria, mía, mi rol de autoridad sanitaria y político, es que sin duda alguna, a pesar de todo ese trabajo, no existe, ¿no es cierto?, este compromiso férreo del uso de la mascarilla y poder vacunarse. Ya lo acabo de entregar en los reportes recientes, ¿verdad?, de más de 13.000 personas mayores de 50 años que aún no tienen ni siquiera la primera dosis, de 3.000 y algo personas mayores de 60 años que tampoco se han querido vacunar. Que los contagios están ocurriendo porque nos estamos sacando la mascarilla, porque estamos teniendo reuniones masivas, porque estamos teniendo, ¿no es cierto?, un descuido en la salud, no solamente nuestra, sino que de los más queremos. Esto solo y exclusivamente porque efectivamente y probablemente no he podido llegar al corazón de cada una de las familias de la región.
de Aysén. Me gustaría complementar con respecto a lo que usted menciona, Seremi, solo para ejemplificar, para que todos tomemos conciencia, ustedes que nos están escuchando, entendemos que quienes escuchan este reporte son personas que están interesadas en tener la información y que están preocupadas. Tal vez, claro, los que estamos nosotros hablando y ustedes escuchando, efectivamente son los que estamos más preocupados y que estamos dispuestos a tomar medidas. Pero tenemos que masificar este discurso para que las personas que no están ni ahí, que no escuchan ni los reportes, ya ni les interesa, esas personas les llegue la información y puedan tomar conciencia. Bien, solamente para comentarles, todas las personas que están hospitalizadas hoy día en la UCI, personas con COVID que están hospitalizadas en la UCI, todas, ninguna de ellas tiene esquema de vacunación completo. Hay 2, 3 personas que tienen una dosis y el resto no tienen ninguna dosis. Estamos hablando de personas de 76 años, de 57 años, de 61 años, y 65 años, y otras que ya son menores, que tienen 40 años una, 39 años otra, hospitalizadas graves en la UCI. No hay ninguna que tenga esquema completo y que haya sido hospitalizada en la UCI de las que están hoy en día. ¿Ya? Una de estas personas, por ejemplo, su primera dosis fue a principios de marzo. Estamos a finales de abril. La persona no pudo o no quiso acceder a su segunda dosis. Siempre lo hemos dicho, vacúnese con las 2 dosis. Es la única forma de prevenir que usted enferme gravemente por el coronavirus. En el caso de las personas con COVID positivo que están hospitalizadas en medicina, 12 no tienen ninguna dosis de vacuna. Y estamos hablando, yo estoy viendo aquí el listado, personas de 68 años, 69 años, 75 años, 71 años, 70 años, etc. Son personas que no se han vacunado. ¿Ya? Por favor, ayúdenos a que la gente se acerque a vacunarse. Es la forma más efectiva de prevenir no solamente el contagio, porque tal como se ha dicho y ha circulado en los medios nacionales, internacionales, la capacidad o el porcentaje de efectividad que tienen estas vacunas, efectivamente si usted se vacuna, ¿podría contraer el virus? Sí, pero no va a enfermar gravemente. Va a tener una posibilidad de poder llevar la enfermedad de una forma mucho más leve, sin requerimientos de hospitalización, sin requerimientos de ventilación mecánica, e incluso disminuye la mortalidad de forma dramática, y eso se ha visto en otros países donde está más avanzado en vacunación, como es el caso de Israel, que ya nos lleva hartas semanas, hartos meses de ventaja, ¿cierto? Y que es lo que nosotros esperamos que suceda también con nuestra región y con nuestro país, ¿ya? Pero eso requiere que todos pongamos de nuestra parte. Última pregunta de la prensa relacionada con diario El Mercurio. ¿Qué procedimientos están implementando desde la Seremía de Salud Aysén para evitar nuevos focos de contagio como lo ocurrido hace algunas semanas en Cochrane, con miembros del Cuerpo Militar de Trabajo? ¿Y por qué se habría producido este tipo de contagio o brote? Bueno, comentarles que el CMT tiene su CRASE, y su CRASE, ¿no es cierto?, es una comisión regional de un representante de la Comisión Regional de la Autoridad Sanitaria del Ejército. Es decir, ellos tienen su propia autoridad sanitaria como cuerpo militar. Por lo tanto, son ellos los que llevan la investigación epidemiológica. Sin embargo, como esta pandemia la lidera el Ministerio de Salud, tenemos una coordinación entre ambas autoridades sanitarias, y cuando involucra a civiles es la autoridad sanitaria MinSal, ¿verdad?, quien toma esos casos. Y bajo esta premisa, ¿verdad?, este brote que existe en el CMT y en un campamento en la comuna de Cochrane y en la localidad de Cochrane, precisamente todas las medidas y la revisión de los protocolos son realizados por esta autoridad sanitaria que tiene el Ejército en sinergia o, ¿no es cierto?, en un trabajo colaborativo que se realiza desde esta autoridad sanitaria ministerial. No hay más preguntas por parte de la prensa. Bueno, nos despedimos entonces llamando, insistiendo en el autocuidado. Parece tan fácil: uso mascarilla, vacunarse, vida familiar, pero por alguna razón no logramos alinearnos o llevar
esta enseñanza, ¿verdad? Este mensaje a cada una de las familias de la región de Aysén. Un abrazo a todos. Sí, solamente quiero recalcar que nos vacunemos. Por favor, vacúnense, acudan a nuestros lugares de vacunación. Tenemos lugares de vacunación en toda nuestra región. Estamos vacunando contra coronavirus, contra influenza también, que recuerden, también es una enfermedad que puede producir enfermedad grave y requerir a una persona, especialmente adulto mayor o alguien que tenga alguna patología que lo haga más predisponente a enfermar gravemente, puede requerir de hospitalización. Tomemos estas medidas. ¿Podemos enlentecer el nivel de contagio en nuestra región? Por supuesto que podemos hacerlo. Pero eso requiere la colaboración de cada uno de nosotros. Háganlo por ustedes, háganlo por sus familias y por todas las personas que no van a poder vacunarse porque tengan alguna condición que les impida realizarlo. Por favor, eso, y cuídense mucho.